La ponencia de Elvia Carreño Velázquez. Tu ponencia lleva por título Alberto Fuster, la antigüedad y el México moderno. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes, así como la invitación para participar en este congreso, en especial a Mireya Romero y a Jesús Salas. Para aprovechar bien el tiempo, empiezo. El hallazgo de un nuevo mundo en la última década del siglo XV sin duda impactó a la sociedad europea. El saber que existían otras regiones fuera de lo conocido implicó la búsqueda de explicaciones científicas, teológicas y culturales. Estas últimas, durante los siglos XVI y XVII, trataron de presentar un origen común entre el viejo y el nuevo mundo, fundamentado en las Sagradas Escrituras, en los autores de la cultura clásica. Grecia y Roma proporcionaron el primer material con que Europa explicó al Nuevo Mundo. De este enorme acervo surgieron las utopías, la búsqueda de los animales fabulosos, California, las Amazonas, las ciudades y los siglos de oro, la Atlántida, los hombres imaginarios y las quimeras. En múltiples formas, los mitos grecolatinos impulsó el nacimiento de América. Diversos libros se dedicaron al Nuevo Mundo y a justificar la nueva realidad, en especial crónicas y relatos escritos por civiles y eclesiásticos. Uno de los más completos y en el que se reúnen varias de las obras que lo antecedieron es el teatro mexicano, el teatro mexicano del franciscano Agustín de Betancourt, quien sobre los orígenes comunes, o sea, entre Europa y América, comenta. Alejo de Venegas, en el libro que compuso de la diferencia de los libros, dice que es muy probable que se haya poblado de cartagineses, fundado en la autoridad de Aristóteles en el libro de las maravillas de la naturaleza, que dice que unos mercaderes cartagineses navegaron desde las columnas de Hércules, que es Gibraltar o Cádiz, y después de muchos días de navegación hallaron una isla despoblada. Por señas que da el filósofo de la isla, se dice que sin duda es la española y porque los cartagineses en lugar de letras usaban historias de pinturas y esto mismo se halló en los indios de Nueva España, sin duda es el origen. De igual manera, Betancourt, otro de los argumentos que utiliza es la lengua, en donde comenta, autores hay que dicen que proceden de romanos cuando dominaron España y todos hablaban en latín. Traen algunas voces latinas y algunos vocablos parecidos como mitayo, que es el que se envía a trabajar, de mitomitis. En Yucatán, este vocablo ita significa lo mismo. En mexicano, uli, por un aceite que se parece a óleo. En Chiapas, el adverbio indecue significa lo mismo que en latín. Además, para fundamentar la presencia de latinos en el continente americano, Betancourt cita de Anticristo Librium Decim de Tomás de Malveda y señala, en cierta parte de América hallaron unos mineros en el plan de una mina una moneda con la imagen y nombre de César Augusto, la cual don Augusto Rufo, arzobispo consentino, envió al sumo pontífice. Por esta moneda se saca que fueron a los indios los romanos. ¿Sí? Varias van a ser las explicaciones en donde tratan de vincular el nuevo con el viejo mundo. De igual manera, no debemos de olvidar que lo primero que se instruía a los indígenas era la doctrina cristiana y por la liturgia aprendían latín y luego español. También es notable que ya en el público en general, en las grandes fiestas de los siglos, bueno, siempre de la entrada de virreyes y las fiestas patronales, se ponían arcos triunfales en donde la mitología grecolatina siempre estaba presente. Incluso algunas casas, como la que les pongo aquí del Alfeñique o de Muñecos en Puebla, no es nada raro encontrar los trabajos de Hércules como parte de la decoración. Sobresale ya en el campo intelectual gramáticas que hace el mexicano y franciscano Martín del Castillo para la enseñanza del griego y hebreo a los alumnos de México. De igual manera, en el campo literario está la obra de Francisco Larrañaga, que es, como dice su título, un prospecto de una Eneida apostólica o bien Margileida, en donde a partir de los versos de Virgilio va a escribir
crónica sobre Zacatecas y los primeros fundadores, pero lo importante aquí es cómo utiliza los versos de la Eneida para su relato. Más siglos o tiempo después, vamos a ver que sigue la mitología. Por ejemplo, en la coronación de Iturbide ya en el siglo XIX encontramos a Hércules con la patria mexicana, pero atrás de la patria está Minerva, y esta Minerva llama la atención porque lleva en su casco una especie de penacho con los colores verde, blanco y rojo que identifican a la bandera mexicana, esto es, a la nación. Bueno, además de esto, sobresale ya para en la última década del siglo XIX en México, se crea una síntesis histórica conformada por cada una de sus etapas históricas. Esto es la prehispánica, virreinal, independencia, imperial e insurgencia. O sea, se va a unir todo este pasado para tener una sola historia. Este proceso va a ser fundamental y el que va a manejar en su mandato Porfirio Díaz, quien en su política cultural, que va a estar llevada o van a ser su lema, el orden, el progreso y la modernidad del país, crea una épica histórica donde exalta el pasado y la enseñanza de la historia como la constructora del alma cívica de la nación, que se refuerza con un canon arquitectónico que conjuga historia, arte y poder. El discurso arquitectónico, por tanto, va de la mano con la pedagogía civil de carácter nacional, y Porfirio Díaz, a causa del centenario del inicio de la independencia de México, se empeñó en crear ciudades modernas e hizo un plan urbanístico inspirado en el ágora griega y en la urbs romana, donde establece la renovación de construcciones ubicadas en la plaza principal, en la que no solo se desarrolla la vida pública, sino también se alberga la industria, el comercio, la actividad social y política de la polis, que ahora simboliza la Civitas. De esta forma, cada capital de los 32 estados del país va a marcar una cuadrícula que permite atisbar los nuevos y renovados edificios. Y cada uno de los medios de difusión de esta renovación y modernidad de la patria con todo el estilo neoclásico se va a hacer a través de revistas. Además de esto, es lo que va a simbolizar ese pasado que lo encontramos mucho aquí en la Ciudad de México, que empieza en el castillo de Chapultepec, donde Porfirio Díaz mandó colocar una victoria de Samotracia, siempre va a estar presente en ese discurso la victoria, el ángel, como se dice aquí en México, que va a ser la independencia. Me salto muchos monumentos que se construyen con este primer centenario de la independencia de México, siendo uno de los más emblemáticos el denominado El Ángel. Y va a terminar todo este discurso en el centro, en la Plaza de la Constitución, en el Palacio Nacional, con esta pintura que es muy emblemática, que se llama La Apoteosis de la Paz, hecha por Alberto Fuster. Alberto Fuster nació en 1872 en Tlacotalpan, Veracruz. Gozó del apoyo económico del gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, durante 3 años para estudiar pintura en Italia. Luego fue becado por el gobierno federal por 17 años en Francia, Alemania y Italia. Durante sus 20 años en Europa, Fuster regresaba eventualmente a México y exponía sus obras en la Academia de San Carlos. En Florencia incluso tuvo un taller donde reprodujo obras de arte clásico y de los más importantes artistas europeos que enviaba a la academia para servir como modelos a los estudiantes y acrecentar el acervo. Fuster pertenece a la escuela de simbolistas. El simbolismo fue una técnica surgida en Europa en el último tercio del siglo XIX y estuvo vigente hasta la segunda década del siglo XX. Se originó en la literatura y de ahí se propagó a las artes plásticas, a las artes visuales y a la música. Las técnicas que Fuster abordó y la manera que las conceptualizó son únicas. Se caracterizan porque unió lo clásico con la realidad mexicana para dar un mensaje que ayudara a ese discurso nacional. Fuster gozó de gran difusión en México, pero al igual que los principales escritores, mantenía estrecha relación con la élite política y social del México.
Así obtenía recursos económicos y podía seguir produciendo sus obras. Por tanto, el pintor veracruzano estuvo muy bien relacionado y fue acogido por los más altos estratos del medio cultural mexicano y contó con la amistad y mecenazgo de Porfirio Díaz, Joaquín Casasus y Venustiano Carranza, entre otros. El mundo moderno resultaba sofocante y vulgar para Alberto Fuster, que se refugió en lo que para él fue la edad de oro de la humanidad, la antigüedad clásica. Un pasado feliz y perfecto, así lo resumía. Su idea de ese momento es totalmente idílica. Todos vivían en armonía, disfrutando de los placeres estéticos derivados de la práctica de artes. Junto a ello, el pasado clásico era considerado heroico y digno de imitación. Las obras de temas clásicos de Fuster se caracterizan por ser de gran formato y varios de ellos sirvieron a la política cívica de Porfirio Díaz. Las pinturas inspiradas en la antigüedad clásica hechas por Fuster fueron varias. La última década del siglo XIX es la de los luchadores, la cual ahora está perdida. Junto a ella está el juicio de París, el culto a la belleza. La mayoría de estas obras ahora se encuentran resguardadas en el Museo Nacional de Arte y otra por el Instituto Veracruzano de Cultura. Este es muy famoso, es La Esperanza, la Ilusión y la Muerte, o el tríptico de Justo Sierra, que se hizo cuando la universidad se declaró autónoma. Virgilio declamando va a ser para él muy importante porque Fuster, además de ser pintor, le gustaba declamar poesía, aprendió principalmente el latín, aunque también conocía el griego, y de ahí que en varias tertulias él también declamaba. Alberto Fuster hace El decorador de vasos etruscos y esta va a ser una pintura muy emblemática, que ahora es de una colección particular, pero lo importante es que cuando él regresa a México, quiere poner una fábrica de cerámica y pide varias piezas a la Academia de San Carlos para que se reproduzcan por los artesanos de Tlacotalpan. No lo logra, sin embargo, varias de sus obras se fueron difundiendo en estas revistas o se hacían como tarjetas postales que se repartían al público en general para anunciar la exposición de sus obras. Esta es otra música del pasado, la cual ahora está perdida, igual que Fascinación, y repito, esto lo encontramos en las revistas. También hizo varias cuadros como Aspecia, y este es muy, muy interesante. No leo la descripción. Hubo una conferencia en la mesa anterior que habló de esto, pues Fuster hace una bella pieza que en el mundo ilustrado está descrito cada uno de sus elementos. Y bueno, llegamos a la obra principal, que es la apoteosis de la paz. Elvia, perdona, Sí, tendrías que ir acabando. sí, voy a acabar ya. Gracias. Bueno, esta apoteosis de la paz la hace Fuster, se le regala a Porfirio Díaz y se trata de una obra que enaltece todo su gobierno porque logra la paz. Está formada del lado izquierdo por las artes, empezamos por la pintura, le sigue la escultura, luego la arquitectura, la poesía lírica, la música y la danza. Del lado, bueno, del lado derecho encontramos en la parte inferior la geometría, luego de este lado está la astronomía, la medicina y la química, que simbolizan la ciencia. Encontramos aquí una hiladera, también una mujer que lleva carbón, que se tratan de los recursos minerales y la riqueza de materias primas que simbolizan la prosperidad. Luego se halla un grupo de hombres que llevan instrumentos de trabajo, que eso simboliza, está el comercio representado por Mercurio, luego la agricultura. Aquí está la patria, que es una mujer campesina que lleva la bandera de México, misma, y bueno, en este caso la joven que está inclinada
es guiada por la Libertad, que lleva su gorro frigio, y la presenta, bueno, del otro lado del arco encontramos suspendida en el aire una Nike o Victoria portando la palma y que quien resguarda la patria, ya que delante de Nike o de la Victoria está el Templo de la Paz. Esta pintura de Foster es quizá la más importante, la que se conoce más aquí en México y, repito, se colocó en hoy el Palacio Nacional, que se halla en la Plaza de la Constitución, en donde se declaró la independencia de México. Si recuerdan, en un principio hablaba que empieza con una victoria de Samotracia y todo ese discurso arquitectónico termina con esta pintura de Foster, que es la apoteosis de la paz. De esta manera, Grecia, Roma y México crean un mestizaje cultural que va a fundamentar la historia patria, que hoy en día sigue siendo un discurso nacional. Pues disculpen por las carreras y muchas gracias.